¿Quedó así? ¿Cómo Sí, sería? ingeniero. Calculo para esta. Sería, si lo hacemos una superficie gaussiana, sería así, ¿no es cierto? Acá. Estoy entre... Ahí ve. Como estoy trabajando con esfera, elijo una superficie gaussiana que tenga una forma simétrica, o sea, va a ser una esfera también. Correcto. Mi superficie, trazado de línea de puntos, es una esfera. Y ahí planteamos Gauss, sería la integral sobre una superficie cerrada del producto escalar del campo por el diferencial de superficie. Y eso va a ser igual a la carga neta que encierra la superficie gaussiana. ¿Qué carga encierra esta superficie gaussiana que tracede con líneas discontinuas, digamos, de radio R? ¿Qué carga encierra? Q grande. Exactamente, encierra completamente la esfera de radio A, que tiene una carga más Q. O sea que esto va a ser Q sobre epsilon 0. El coseno de 0 es 1, entonces saco el campo, ¿sí? Integro, sería la integral sobre una superficie cerrada de un diferencial de superficie esférico. Cuando integro tengo la superficie de la esfera. 4 pi r al cuadrado. Eso va a ser igual a Q sobre epsilon 0. Acá tengo entonces campo que puedo llamar campo 1 o campo I, como quieran. El campo de zona 1 me queda de la forma Q sobre 4 pi epsilon 0 r al cuadrado. Pero este r puede variar entre A y B. Ténganlo en claro, ¿sí? Este puede tomar estos valores, desde A hasta B. Entre B y C, sabemos que va a ser 0, porque es un conductor. Y después voy a calcular para un R mayor que C, menor que D. Que sería una esfera o una superficie esférica, digamos. Sería así, ¿no? Esta superficie, trazado con línea de puntos, cumple con esto. Es en cualquier punto entre C y D. Planteo de nuevo Gauss, sería la integral sobre una superficie cerrada de E por diferencial de S, igual a la carga neta encerrada. Esta superficie gaussiana que tracé ahora, ¿qué carga encierra? ¿Qué carga neta encierra? Tienen dos formas de verlo. Q grande ¿Sí? nuevamente. O ven Q sub 2 solo, que es lo real, o si quieren, ven todas. Q grande más Q1 más Q2. Le dije que de las dos formas para mí está bien. El que me pone solo Q sub 2 está bien. Y el que pone Q más Q1 más Q2 también está bien. Si quieren, ponemos todas. Sería más Q, ¿sí? Más Q1 más Q sub 2 dividido epsilon 0. Como Q1 es menos Q, esta con estas se suprimen. Y me queda Q sub 2, que vale más Q. ¿Sí? O sea que sería Q sobre epsilon 0. Y acá va a ser similar al desarrollo que hicimos anterior. Podemos decir que el campo 2 también va a ser de la expresión Q sobre 4pi epsilon 0 r al cuadrado. Tiene una expresión similar, pero el valor no es igual, porque esta R puede variar entre C y D. Son distintos, tienen distinto valor.
si en algún momento tuviéramos que darle valores, son campos distintos, ¿no? Porque las R son distintas. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. ¿Vamos bien? ¿Cómo calculo ahora el potencial B sub A? Necesito calcular el potencial de la esfera interior. Eso es técnicamente B sub A menos B infinito. O en este caso en particular, puedo poner como B sub A menos B sub D. Porque B sub D es 0. Puedo tomar como referencia la esfera D. ¿Sí? Recuerden que siempre que hablamos de diferencia potencial, tengo que ver contra qué. Tengo que expresar contra qué estoy midiendo ese potencial. ¿eh? No se olviden de eso. Siempre es una diferencia de potencial. Entonces, esto va a ser B sub A menos B sub B. Ahí tengo un campo entre A y B. Después tengo más B sub B menos B sub C. El otro campo. Acá. ¿No? Más B sub C menos B sub D. Recuerden que ustedes para verificar tienen que sacar todos los paréntesis. Tienen que volver a esto, ¿no? Sacan los paréntesis y tengo que se suprimen B sub B negativo con B sub B positivo, B sub C negativo con B sub C positivo, y me queda B sub A menos B sub D, que de lo que partí. A su vez, esta diferencia potencial, ¿cuánto vale? B sub B menos B sub C. Estoy haciendo la diferencia potencial entre dos puntos de un conductor. 0. 0, correcto. Esto se anula. Es un equipotencial. B sub B es igual a B sub C. De manera que esta diferencia me da 0. Entonces me quedan estas dos. O sea que B sub A va a ser igual. La diferencia potencial entre A y B va a ser menos la integral entre B y A del campo que existe en esta región. Me voy a la región entre A y B y es lo que llamé campo 1 por diferencial de R. Elijo un camino radial. Esta expresión reemplaza este paréntesis. Y ahora voy a este otro. ¿Cómo expreso esta diferencia? Menos la integral entre D y C del campo que existe en esta región. Me fijo acá, entre C y D le llamé E2. O sea que el campo de esa región, E2 por diferencial de R. Elijo un camino radial, de nuevo. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Es lo que ya habíamos hecho en otras series, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Y ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar las expresiones que hallamos de campo y resolver estas integrales. ¿Sí? O sea que esto podemos empezar. Puedo sacar fuera de la integral lo que es constante, que sería menos Q sobre 4pi epsilon 0, y me va a quedar la integral entre B y A del diferencial de R sobre R al cuadrado, menos. Para la otra sería también Q sobre 4pi epsilon 0, la integral entre D y C, diferencial de R sobre R al cuadrado. O sea, B sub A va a ser igual. Me va a quedar menos Q sobre 4pi epsilon 0 por, al integral sería menos 1 sobre R entre B y A menos Q sobre 4pi epsilon 0. El integral también es menos 1 sobre R entre D y C. Roja.
Yo tengo esto acá. Potencial visual. ¿Sí? Nos va a quedar. Si introduzco el signo menos, nos queda Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre A, menos 1 sobre B. Y acá también nos queda, si introduzco el signo menos, me queda Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre C. ¿Está bien lo que hice? No tuve en cuenta D. ¿Está bien? ¿Qué dice? ¿Está bien esto? ¿O no? ¿Qué dice? Sí, profe. Correcto. Porque, ¿Por qué? Exactamente. porque el potencial en D sería 0. Correcto. No importa la fórmula, ¿eh? No importa que sea un cilindro, no importa que sea una esfera, es el concepto. Tierra o infinito es 0. Entonces yo acá, como estoy calculando potenciales, no pongo el potencial correspondiente a D, porque es 0. Está puesto a tierra. Correcto. Entonces puedo expresar que el potencial en A, puedo sacar factor común, Q sobre 4 pi 0, me queda 1 sobre A menos 1 sobre B más 1 sobre C. Ese es el potencial. ¿No? Una vez que tengo el potencial, puedo calcular la capacidad. O sea que la capacidad de esa esfera, la esferita interior de radio A, va a ser Q sobre el potencial de la esfera, eso A. O sea que va a ser Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre A, menos 1 sobre B, menos 1 sobre C. Q con Q se va. Y me queda entonces, la capacidad va a ser igual a 4 pi epsilon 0 dividido 1 sobre A menos 1 sobre B más, esto es más 1 sobre C. Esta sería entonces la capacidad que tiene la esfera de radio A en esa configuración. De nuevo, solo depende, en este caso en particular, de los radios, ¿sabes? A, B y C. De la forma, digamos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Vamos a seguir? No estamos todavía. Bien, sigo. Bien. Ahora vamos a ver cómo se asocian capacitores o condensadores. ¿Sí? Vamos a ver que hay dos formas de asociar condensadores. ¿Sí? En base al ejercicio 4, que nos pide calcular capacidad equivalente en este circuito y en este circuito. ¿No? Vamos a la cámara. Cambiarlo.
¿Qué número era? 4 pues. 4. Ejercicio 4. Bien. Bien. Vamos a decir que 2 o más condensadores están conectados en paralelo cuando la diferencia de potencial entre sus placas es la misma. Fíjense acá. La placa superior del condensador 1 está conectado por un conductor a este borne o a este punto. Como todo esto es un conductor y el conductor es un equipotencial, el potencial de esta placa es igual al potencial de este punto. Para el condensador 2, la placa también superior está conectada por un conductor a este otro conductor y de este conductor a este punto. O sea, todo esto es un conductor, por lo tanto el potencial de esta placa superior es igual al potencial de este punto. Y a su vez igual al potencial de la placa de este, de este condensador. Lo mismo ocurre con el condensador 3. La placa superior está conectada por un conductor a este punto. O sea, el potencial de esta placa igual al potencial de este punto. Las 3 placas superiores de estos condensadores tienen el mismo valor de potencial. Algo similar ocurre con las placas inferiores de los condensadores. Fíjense, la placa inferior del condensador 1 está conectado por un conductor al potencial de este borne. ¿Sí? Por lo tanto, el potencial de esta placa es igual a este punto. Lo mismo ocurre con las placas inferiores de los otros condensadores. O sea, la diferencia de potencial entre las placas del condensador C1 es B. La diferencia de potencial entre las placas del condensador 2 también es B. Y la diferencia de potencial entre las placas del condensador 3 también es B. Los 3 condensadores tienen la misma diferencia de potencial entre sus placas. Por lo tanto, estos condensadores están conectados en paralelo. ¿Sí? Esta es una conexión en paralelo. Y lo que nosotros vamos a buscar es cómo reemplazo esta configuración por un solo condensador, al que llamamos condensador equivalente. Ese condensador equivalente tiene que cumplir las mismas características eléctricas que los 3 condensadores, en este caso, que reemplazan. ¿Sí?
¿sí? Tenemos que hallar un circuito equivalente que tenga la misma diferencia de potencial entre sus bornes que el circuito original, pero tenga un solo condensador que llamo condensador equivalente. ¿Sí? Bien. El condensador 1 va a tener una carga Q1, el condensador 2 una carga Q2 y el condensador 3 una carga Q3. De manera que este circuito original va a tener una carga total que va a ser la suma de las cargas de cada condensador. Sería Q1 más Q2. Este circuito original tiene una carga total que va a ser la suma de Q1 más Q2 más Q3. El circuito equivalente va a tener que tener una carga total igual que tiene el circuito original. ¿Sí? Bien. Les recuerdo la expresión de la capacidad, que era Q sobre B. De acuerdo a esto, entonces, podemos expresar Q1, ¿sí? Si despejo, va a ser C1 por B. ¿Sí? La carga Q2 del condensador 2 va a ser el valor de la capacidad de ese condensador, C2, por la diferencia de potencial entre sus placas, que es B. Y del condensador 3 va a ser la capacidad C3 por B. ¿Sí? De acá entonces, si reemplazo, tengo que la carga total, aquí va a ser igual. Reemplazo Q1 por su igual, va a ser C1 por B. Reemplazo Q2, va a ser C2 por B. Y Q3 va a ser C3 por B. O sea que podemos decir que si saco factor común B, la carga total va a ser C1 más C2 más C3. ¿Sí? Y si calculo en el circuito equivalente, a esta expresión le voy a llamar 1, y en este circuito equivalente, si planteo la carga total, esta es la carga total Q, la carga total en el circuito equivalente, ¿a qué va a ser igual? Va a ser la misma diferencia de potencial B, pero por la capacidad del condensador equivalente. Y a esta expresión le llamo 2. ¿Sí? Si comparamos uno y 2, llegamos a que lo que llamo capacidad equivalente tiene que ser igual a C1 más C2 más C3. Entonces, condensadores conectados en paralelo se puede reemplazar por un condensador equivalente que va a ser igual a la suma de las capacidades de los condensadores conectados en paralelo. Tengan en cuenta esto, que vamos a usar para ir resolviendo circuitos. Entonces, esta es la forma de asociar en paralelo. ¿Está bien? ¿Se entiende cuando están en paralelo? ¿Sí? Algo que quiero hacer notar, porque lo vamos a usar después en los circuitos, es que entonces, cuando están en paralelo, ¿sí? Cuando están en paralelo, fíjense que la diferencia de potencial, ahí se ve mejor, la diferencia de potencial entre las placas del condensador equivalente es igual a la diferencia de potencial de las placas de los condensadores que se sumaron para obtener la capacidad equivalente, ¿sí? O que asocié para la capacidad equivalente. Repito, porque es importante cuando resolvamos circuitos. Si yo tengo la capacidad equivalente y puedo calcular la diferencia de potencial entre las placas del condensador equivalente, esa diferencia de potencial es la misma que hay
en las placas de los condensadores que asocié para obtener el equivalente. ¿Se entiende eso? Y la carga que tiene el condensador equivalente es igual a la suma de las cargas que tienen los condensadores que asocié para obtener la capacidad equivalente. ¿Está claro eso? Porque vamos a usar después. ¿Sí? Bien. La otra posibilidad de asociar condensadores es la siguiente. Esto. Esta forma de asociar es denominada serie. Fíjense la característica particular. Si deposito sobre la placa de, vamos a llamar a este condensador C1, a este condensador C2 y a este condensador C3. ¿Sí? Si depositamos sobre esta placa, si este fuese el potencial positivo y este negativo, deposito sobre esta placa una carga más Q. Esa carga más Q va a atraer una carga igual y opuesta en la placa de enfrente, una menos Q. Esa menos Q, como está conectado por un conductor, atrae una carga igual y opuesta, o sea, más Q. Esta más Q atrae una carga igual y opuesta, menos Q, que como está conectada por un conductor, atrae una carga igual y opuesta más Q, y esta atrae una carga menos Q que viene del borde negativo. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos esta configuración en particular, que los condensadores tienen la misma carga, podríamos decir, y tómenlo entre comillas, que circula la misma carga por los condensadores, en ese caso la conexión es serie. La forma de diferenciarlo es que entre placas de condensadores hay un solo conductor. Fíjense que acá no. Para conectar entre placa y placa tengo una bifurcación. Fíjense que tengo una unión de conductores. ¿Sí? Lo marco así. No lo ven. En el paralelo hay una bifurcación. Si quiero conectar placa con placa, ¿no? Acá están conectados en forma directa. Hay un conductor que conecta directamente placa con placa. Esta es una conexión serie. Por todos los condensadores va a circular la misma carga. Si tienen valores de capacidad distintos, la diferencia potencial sobre cada condensador va a ser distinta. Sobre este capacitor voy a tener una diferencia potencial V1, sobre este condensador una diferencia potencial V sub 2, y a este le llamo V sub 3. ¿Sí? Bien. Entonces, las cargas son iguales, ¿sí? Y si son condensadores de capacidades diferentes, la diferencia potencial de sus placas también va a ser diferente. Pero si tomamos esto como una malla cerrada, como un circuito cerrado, se va a cumplir que la diferencia potencial B va a ser igual a la suma de las diferencias de potenciales de cada condensador. O sea que B va a ser igual a B1 más B2 más B3. ¿Sí?
si recordamos de nuevo la expresión de que la capacidad es la carga sobre la diferencia de potencial, la diferencia de potencial la puedo expresar como la carga sobre la capacidad. De acuerdo a esto, voy a tener que la diferencia de potencial en el condensador 1 va a ser la carga Q sobre la capacidad 1. ¿Sí? La diferencia de potencial en el condensador 2 va a ser la misma carga, porque esa es la condición de que estén en serie, Q dividido en la capacidad de ese condensador, C2. Finalmente, la diferencia de potencial P sub 3 va a ser también Q, pero dividido C3. De manera que si reemplazamos estas expresiones en esta, voy a tener que la diferencia potencial B va a ser igual. Si reemplazo B1 por su igual, sería Q sobre C1. B sub 2 va a ser Q sobre C sub 2. Y B sub 3, Q sobre C3. Saco factor común Q, y va a ser 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Si nosotros queremos asociar y obtener un circuito equivalente, tengo que reemplazar los tres condensadores por un solo condensador que cumpla las mismas características eléctricas. Y a ese condensador lo llamamos equivalente. Y esta es la diferencia de potencial B. ¿Sí? Este condensador equivalente va a tener la misma carga que tenían los condensadores que lo hemos asociado. ¿Sí? Y a este condensador lo llamo C equivalente. Como es el único componente, la diferencia potencial va a ser B. Esta placa está conectada a este borne y esta placa está conectada a este borne. La diferencia potencial de este condensador es B. O sea que podemos plantear, si a esto le llamo 1, podemos plantear entonces para el circuito equivalente, B a qué va a ser igual. A Q sobre la capacidad equivalente. ¿Sí? Que lo podemos escribir como Q por 1 sobre la capacidad equivalente. Esto lo llamo 2. Si comparamos 1 y 2, comparamos 1 y 2, llegamos a que 1 sobre la capacidad equivalente va a ser igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2 más 1 sobre la capacidad 3. O lo que también podemos escribir como que la capacidad equivalente va a ser la inversa de la suma de las inversas. ¿Okay? La capacidad equivalente es la inversa de la suma de las inversas de los condensadores que están conectados en serie. Entonces, puedo reemplazar 2 o más condensadores en serie por un solo condensador. El valor de ese condensador es la inversa de la suma de las inversas de los valores de las capacidades de los condensadores que están en serie. ¿Sí? Una característica que quiero remarcar es que la carga de ese condensador equivalente es la misma carga que tiene cada uno de los condensadores que asocié en serie. O sea, cuando nos pidan calcular las cargas, tengamos en cuenta que si hallo el condensador equivalente y calculo la carga de ese condensador, esa carga va a ser igual a la carga que tienen los condensadores que estaban originalmente
conectados en serie. ¿Sí? Y la suma de los potenciales de los condensadores en serie es igual al potencial que tiene el condensador equivalente. Les pido que recuerden esas características porque vamos a necesitar para resolver los circuitos. En el paralelo, la carga que tiene el condensador equivalente es igual a la suma de las cargas de los condensadores conectados en paralelo. Y la diferencia de potencial entre las placas del capacitor equivalente es igual a la diferencia de potencial que tenían los condensadores en paralelo que asocié para hallar el equivalente. Acá se cumple, el potencial es el mismo. Y en el serie, las cargas son las mismas. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Y esto recuerden, como asocio. Cuando están en paralelo, si quiero hallar la capacidad equivalente, sumo directamente las capacidades y obtengo el equivalente. Si están en serie, es la inversa de la suma de las inversas. ¿Claro? Vamos a ver si es cierto. Vamos a la serie. Cinco. Hallar la capacidad equivalente de la combinación de condensadores indicada en la figura. ¿Sí? Vamos a hacerlo para ir practicando. Este es muy fácil, digamos, pero para ir practicando. Les quiero mostrar que es conveniente ir haciendo lo que llamamos circuitos equivalentes, porque van a ver que cuando los circuitos sean más complicados, van a ayudarle mucho a resolverlos. ¿Sí? Bien, este sería el 5. Bien. Cada vez que ustedes asocien, les conviene. Si yo llamo a este borne A y a este borne B, ¿sí? Puedo llamarle a este punto, para no confundir con capacitor, le voy a llamar D. En vez de C le voy a llamar D. ¿Está bien? Bien. ¿Qué agruparían ustedes primero? C1 y C2 ¿Cómo están? en paralelo. Muy bien. Están en paralelo. Perfecto. Entonces, lo que les conviene, si bien acá es simple, les repito, solo quiero mostrarles que lo que conviene es ir reemplazando y haciendo el circuito equivalente. Entonces yo voy a reemplazar, como dijo su compañero de forma correcta, C1 y C2 por un condensador equivalente y voy a mantener C3. Este sería el punto B, este sería el punto D, y este era mi punto A. Y a esto ahora le llamo 1, 2. Mi condensador 1, 2 es el equivalente del 1 y 2.
Finalmente, acá si quieren, hallan el circuito equivalente entre el borne A y el borne B. Y este sería condensador equivalente. ¿Mm? ¿Cómo están 1 y 2 con el C3? ¿En serio? Correcto. Bien, entonces, ¿a qué va a ser igual lo que llamé condensador 1-2? Están me dijeron ustedes, que estaban conectados en forma. En paralelo. Entonces, el 1-2, ¿a qué va a ser igual? El equivalente 1-2, ¿cómo La lo suma obtengo? La suma, perfecto. Es C1 más C2. Sumo C1 más C2 y obtengo C1-2. Y finalmente el equivalente, como están en serie, me dijeron ustedes, va a ser la inversa de la suma de las inversas. 1 sobre C1-2 más 1 sobre C3. ¿No? Cuando son dos condensadores, también se cumple el producto dividido la suma. O sea, sería C12 por C3 dividido C12 más C3. También se puede calcular de esa forma cuando están en serie. Cuando son dos condensadores, se puede hacer el producto dividido la suma. Y ese sería el valor equivalente. ¿Se entendió? ¿Cómo se asocian? ¿Cómo tengo el circuito equivalente? ¿Alguna pregunta? ¿No? Si no, vamos a algo un poco más complejo. A ver cómo sería. Vamos a ver. Un poquito más complejo. Ejercicio 6. Repetir el cálculo, o sea, hallar el capacitor equivalente para esta configuración ahora. Y después nos dice, obtenga la carga del circuito y de cada capacitor. Quiero saber cuál es la carga total del circuito, que lo voy a obtener cuando calculo el capacitor equivalente, y después quiero saber cuál es la carga que va a tener asociado cada uno de los condensadores. Si la diferencia de potencial que hay en los bornes de entrada de este circuito es de 220 voltios. ¿Está bien? ¿Entendió? Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien. Yo tengo acá la guía, así que voy a copiar el circuito de la guía. Bien. Sería así.
C1, C2, C3, C4. Bien, los valores que dicen C1 es un micro, esta letra mu es micro, o sea, es 10 a la menos 6. Un microfaradio, C2, 1,5 microfaradios, C3, 2,5 microfaradios, C4, 3 microfaradios. Todos expresados en microfaradios, 10 a la menos 6. Bien. Siempre tienen que asociar los condensadores desde la parte más alejada a la diferencia de potencial, a los bornes de entrada de nuestro circuito. Entonces, ¿qué asocian primero? C3 y C4. ¿Cómo están? Sí, En serio. está bien. En serio, muy bien. O sea, yo lo que les aconsejo, al principio por lo menos, hasta que estén más cancheros, ir haciendo el circuito equivalente. ¿Sí? Sería, entonces, reemplazo, me dijeron ustedes, C3, 4, voy a reemplazar por un solo condensador. Nuestro circuito equivalente va a quedar de esta forma. Esto va a ser C1, esto sigue siendo C2, y ahora este condensador lo llamo C3, 4. Y calculamos. El C3, 4, como están en serie, lo podemos calcular como la inversa de la suma de las inversas, o cuando son dos condensadores, va a ser C3 por C4 dividido C3 más C4. C3 vale 2,5. Vamos a trabajar en micro. 2,5 por C4, que es 3. ¿Sí? Esto sería microfaradio por microfaradio. Dividido. La suma sería 2,5 más 3 microfaradios. Sería 7,5 dividido 5,5 microfaradios. Eso vale 3,4. Y ahora, ¿qué asociarían ustedes? C3, 4 con C2. Muy bien. ¿Y cómo están? En paralelo, profe. En paralelo. Esta placa está conectada por un conductor a este punto y esta placa por un conductor a este punto. Estas dos placas están a la misma diferencia de potencial. Y la placa de abajo está conectada por un conductor a este punto y este está conectado por un conductor a este punto. También tienen la misma diferencia de potencial. Están en paralelo. Entonces el circuito equivalente sería ahora, y sigo haciendo los circuitos, esto sigue siendo C1, y ahora este condensador lo voy a llamar 2, 3, 4. Este condensador agrupó el C2, el C3 y el C4 de mi circuito original. Entonces, lo que llamo 2, 3, 4 es una asociación en paralelo. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Como es un paralelo, va a ser igual a la suma. Muy bien. C2
más C3, 4. C2 vale 1,5 microfaradios. Y 3, 4 vale esto. No sé si lo quieren convertir. Sería 7,5 dividido 5,5. 1,36. 1,36. 2,86 microfaradios. Y finalmente voy a tener un circuito equivalente. ¿Cómo están estos condensadores? En serio. Fíjense, en serie. Fíjense que esta placa está conectada por un conductor a esta placa, directamente. Están en serie. O sea, podemos reemplazar esos dos condensadores finales por un solo condensador equivalente, al que le voy a llamar equivalente, que va a cumplir con las mismas características que tenían los 4 condensadores originales. Y a esto lo llamo equivalente. Entonces, ese condensador equivalente, como están en serie, lo puedo calcular como el producto, C1 por C2, 3, 4, dividido por C1 más 2, 3, 4. De manera que va a ser entonces, C1 vale 1 por 2,86 dividido 1 más 2,86. O sea que sería 2,86 dividido 3,86. La capacidad equivalente va a ser a mí me da 0,74 microfarads. O sea, esto es 0,74 por 10 a la menos 6 faradios. Esa sería la capacidad equivalente. ¿Se dio así?